hablando de los manuales de contabilidad gubernamental, pues algo de historia, mencionar que allá por el año del siglo pasado, 1996, pues a nivel mundial ciertas organizaciones como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, etcétera, bueno, pues empezaron a proponer que se utilizaran en todos los países que en ocasiones requieren préstamos a esas entidades, pues ciertos lineamientos en materia gubernamental. En México, pues no teníamos lineamientos en cuanto a cómo elaborar una contabilidad gubernamental. De ahí que, bueno, pues empezó a ver ese tema de las necesidades que teníamos. Y entonces, pues de ahí se fue derivando todo. Bueno, aquí ahorita en pantalla tenemos el temario que vamos a tratar de, o que ustedes deberán cubrir en este caso en la materia, aspectos generales, fundamentos metodológicos, o sea, el porqué de la necesidad de un manual de contabilidad gubernamental, que justamente lo está determinando la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y bueno, derivado de todo esto, veamos cómo desde aquí surgen planes de cuentas para llevar la contabilidad, instructivos de cuentas en cuanto a cómo se tienen que utilizar cada una de las cuentas contables, ejemplo de cómo hacer los registros contables, unas guías contabilizadoras de a dónde cargamos, a dónde abonamos y ejemplos de registro. Y bueno, también encontraríamos las matrices de conversión y finalmente el resultado, que son los estados financieros. Y pues, debido a que en nuestro país también tenemos municipios grandes, municipios pequeños, dijeron, bueno, a lo mejor es mucha carga administrativa para todos los municipios. Vamos a considerar que hay municipios pequeños, menos de 25,000 habitantes, y vamos a hacerles un sistema simplificado general. Y luego todavía hay unos muy pequeñitos de menos de 5,000 habitantes que a su vez todavía les simplifican más el tema de la contabilidad gubernamental. Y sacaron también un manual simplificado básico. Pero les decía, estas normas internacionales de contabilidad para el sector público, bueno, pues las emite la Federación Internacional de Contadores Públicos, de la cual el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es miembro. Tiene una comisión de normas de información financiera para el sector público. Y lo que ocurrió en México antes del año, bueno, a lo mejor van a decir que sigue pasando, pero es que no teníamos normas para emitir información financiera. ¿Qué provocaba eso? Pues falta de transparencia. Nadie presentaba la cuenta pública, no había formatos para presentarla de alguna manera. También se imposibilitaba la forma de comparar información de un municipio con otro, de una entidad con otra, etcétera. Las normas contables eran muy poco confiables y bueno, pues eso propiciaba también que se fugaran datos, que se perdieran los bienes, al no haber control, y llevaban en ese tiempo una contabilidad básicamente en base a efectivo, pues todo esto generaba mucha problemática. ¿Qué fue lo que se empezó a planear en aquellos tiempos? Bueno, se dijo, mira, la normativa internacional está pidiendo que tengamos un sistema confiable, que la información pueda ser comparable, que utilicemos prácticas uniformes en la manera de elaborar la contabilidad y además un lenguaje que fuera común. Todo esto con el objetivo de reforzar nuestro marco gubernamental, cumplir con una adecuada rendición de cuentas y aumentar la transparencia. Y entonces, les decía, esas instituciones pues van solicitando a México que haga algo. Finalmente, bueno, pues es una entidad que forma parte de todos esos grupos y dice, pues necesitamos poner orden en lo que se refiere a la contabilidad. Y manera de hacer la contabilidad hay una sola, la que estábamos llevando en este caso en el sector privado, y en todo lo que se busca con ahora sí la contabilidad gubernamental es tener una sola manera de hacer la contabilidad, tanto la contabilidad del sector público como la contabilidad del sector privado. Y dice, mira, pues vamos a llevar lo mismo que están haciendo allá, repliquémoslo en este lado. Y bueno, es así como se cuenta acerca de las ventajas, que la contabilidad es un control en sí mismo, vamos a tener un lenguaje común, único y uniforme, vamos a poder conocer la deuda de los estados, valor de los activos y registrar en sí todos los hechos. En aquel momento muchas de las entidades gubernamentales pues lo que hacían era que no presentaban todos los pasivos porque registraban en función a la salida del dinero.
Entonces dificultaba mucho el tema del análisis, la información resultante no era confiable y entonces lo que proponen las normas internacionales de contabilidad es que tengamos un solo sistema de contabilidad, un sistema que una el presupuesto, el control presupuestario que es obligatorio para todas las entidades gubernamentales y por otro lado la contabilidad que se refiere a presentar lo que le acontece a la entidad. Entonces, tenemos que entender que el presupuesto está basado en estimaciones. Es lo que al inicio del año la entidad estima ingresar y estima gastar. Y por otro lado, la contabilidad, quienes somos contadores, sabemos que procesa, bueno, pues todo esto que tiene que ver con los hechos que le están aconteciendo. De manera que los estados financieros van a hacer una foto de lo que le está pasando a la entidad. El presupuesto, sabemos, es la autorización para gastar. Tenemos que tener partida, tenemos que tener suficiencia presupuestal y la contabilidad en todos lados sirve para rendir cuentas. Si podíamos integrar todo esto como lo marcaban las normas internacionales de contabilidad para el sector público, pues íbamos a estar cumpliendo con la normatividad. Y entonces van surgiendo, se ponen a analizar cuáles serían los requisitos para poder llevar esa contabilidad gubernamental. Todavía aquí les menciono, no teníamos lo que es la ley y los documentos del CONAC. Y dice, mira, pues para entrarle a este rollo necesitas definir claramente tus momentos de registro. Diseñar planes de cuentas que permitan la integración automática de la contabilidad con el presupuesto. Pero no se trata de llevar dos contabilidades. Uno es la contabilidad, el otro es el control presupuestal. Debes hacer un solo registro y de ahí que fluya la información, digamos, para administrar el presupuesto y también para reflejar la contabilidad. Todas las transacciones, las pagues o no las pagues, las cobres o no las cobres, tendrán que incorporarse a la contabilidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos un presupuesto que es universal, funciona igual en todos lados. Eso necesitamos para poder integrar la contabilidad con el presupuesto. Y entonces, pues, se va analizando qué es lo que necesitaríamos para unir nuestra contabilidad. Surgen los conceptos de matrices de relaciones contables y entonces esas matrices nos van a ayudar a unir la contabilidad con el presupuesto. Hasta ahí, pues es lo que les podría contar en relación a la historia de por qué ahora tenemos una ley general de contabilidad gubernamental y después empezó a surgir el tema de los documentos del CONAC. ¿Sí? Entonces, estoy revisando aquí algunas preguntas, comentarios que estoy viendo, aunque bueno, la mayoría de lo que está ahí anotado hasta ahorita son saludos, pero dije por si hay alguna duda ahí. Entonces, en toda sociedad, en todo país, pues la rendición de cuentas y la transparencia son componentes fundamentales. Incluso se ha considerado como una bandera política de nuestros candidatos cuando se andan postulando y dicen voy a acabar con la corrupción, vamos a rendir cuentas, la transparencia, y traemos desde el inicio de este siglo y por eso han surgido modificaciones a las leyes de fiscalización, han surgido las leyes de acceso a la información o la transparencia, ha surgido la Ley General de Contabilidad Gubernamental, surgió la Ley de Responsabilidades Administrativas, bueno, su modificación, y todo esto tratando de que las entidades gubernamentales puedan funcionar y someterse a la evaluación que como ciudadanos podríamos realizar. ¿Sí? Entonces, pues es importante considerar que todas las entidades económicas, gubernamentales o no gubernamentales, pues requieren información para tener una adecuada toma de decisiones. Y es precisamente el problema que viene a resolver la contabilidad gubernamental. Esta Ley General de Contabilidad Gubernamental se publica en el periódico oficial el 31 de diciembre de 2008 y entra en vigor a partir del 1 de enero de 2009, en base a 4 ejes fundamentales que van en línea con lo que estaba solicitando las normas internacionales de contabilidad del sector público. Un sistema de contabilidad gubernamental que ahora sí se tuviera y que fuera uniforme y aplicable a todas las entidades de nuestro país, que vinculara el presupuesto con la contabilidad. Hacer una contabilidad en base acumulativa, registrando cuando se
haya devengado la transacción y olvidarnos del flujo de efectivo. De esa manera nos estaríamos asegurando que se registran todas las transacciones y nos va a permitir llevar un registro patrimonial. Bueno, les voy a mandar esta presentación. Aquí se explica acerca de lo que cada uno de los ejes está considerando. Y bueno, finalmente surge la ley en el 2008, que actualmente tiene 86 artículos, algunos de los cuales, bueno, pues se refieren a obligaciones que nos está imponiendo. Es importante señalar, y seguramente ya lo vieron o ya se los comentaron en otras materias, bueno, esta ley se trata de una ley marco. Aquí no nos dice cómo tenemos que hacer la contabilidad. Simplemente sienta las bases, los fundamentos para generar un Consejo Nacional de Armonización Contable que va a emitir documentos que se vuelven obligatorios y entonces debemos aplicarlos todos. Viene un título segundo que nos habla de la Rectoría de la Armonización Contable, que es el órgano encargado de emitir la normatividad. Después viene otro tema relacionado con la contabilidad gubernamental, cómo tenemos que hacer la contabilidad. Y aquí es donde, bueno, ya nos va a ir solicitando la elaboración de un manual de contabilidad gubernamental, ¿sí? El sistema de contabilidad que va a quedar reflejado todo en ese manual del cual vamos a estar hablando en un momento, registro patrimonial y registro contable de las operaciones. La cuenta pública y cómo la tendríamos que estar presentando, algunas obligaciones de transparencia, difusión de la información que generamos y también, bueno, pues algunas acciones en caso de incumplimiento. Me voy a detener un poquito en el artículo 4 nada más y ahí lo tengo señalado en amarillo. ¿Qué es el manual de contabilidad? ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, recordemos también que estamos en un estado de derecho. La autoridad puede hacer todo aquello que la ley le permita y el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Entonces, es ahí donde las entidades gubernamentales, pues, tiene que emitírseles una ley para poder obligarlas a decirles, aquí están las reglas y esto es lo que tienes que realizar. Si estás haciendo otra cosa, caes en incumplimiento. El manual de contabilidad gubernamental dice aquí documentos conceptuales. Va a estar integrado por una gran cantidad de conceptos que nos van a servir durante el desarrollo de nuestro sistema de contabilidad. Y nos va a poder definir precisamente qué es el marco conceptual, cuáles son los postulados básicos de contabilidad gubernamental que deberán ser aplicados, nos va a definir algunos elementos que necesitamos para el registro de las transacciones, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, etcétera. Y bueno, dice metodológicos, porque también en el manual de contabilidad tendría que estar el método de registro y por eso es que ahí vamos a encontrar las listas de cuentas, los clasificadores, las guías contabilizadoras en cuanto a por qué concepto cargamos o por qué concepto abonamos una cuenta, dice ahí, y también operativos que van a contener como mínimo la finalidad y el marco jurídico. Todo esto es acorde con la ley. Lineamientos técnicos, los que ha generado el CONAC, un catálogo de cuentas que ya vemos, nos lo están emitiendo, el plan de cuentas hasta el tercer nivel, los clasificadores, bueno, también hasta el cuarto nivel, y la estructura básica de los principales estados financieros. Entonces, el manual de contabilidad va a ser el librito que nos va a decir de qué manera la contabilidad, la entidad tiene que registrar las transacciones en que se está participando. Ya mencionábamos, el CONAC es el órgano rector, es el que va a decir de qué manera se tiene que elaborar la contabilidad. A la fecha ha emitido más de 70 y tantos documentos que ahí podemos bajar de la página del CONAC. Pero bueno, ya en una hojita anterior, en un archivo anterior, creo que se les indicó cuáles son los documentos que cubren lo referente al manual de contabilidad. Y aquí vamos a encontrar entonces, bueno, algunas de las obligaciones en el artículo 9, y me detengo en la primera. Dice, es obligación del CONAC emitir el marco conceptual, los postulados básicos
y el Manual de Contabilidad Gubernamental, las normas contables y de emisión de información financiera. Ese es el punto clave, ese es el punto medular, por medio del cual se faculta al CONAC para que nos emita un manual de contabilidad general, y ya cada entidad pues lo va a ir adaptando a sus necesidades, a sus características o a sus especificaciones. Entonces, en base al artículo 9, es que surge la obligación, primeramente para ellos, de emitir lo que diríamos las reglas, el formato. También le da la atribución, como ya dijimos, de determinar los sistemas simplificados aplicables a municipios con menos de 25,000 habitantes. Creo que de los 2,500 y tantos municipios que tenemos en México, más de 3/4 partes tienen menos de 25,000 habitantes. De ahí su importancia, y además pues no tienen todo el aparato burocrático que se requiere para hacer una contabilidad, tal como lo señala el CONAC. Estoy hablando yo desde Guanajuato, y acá tenemos varios municipios, algunos con menos de 5,000 habitantes y varios con menos de 25,000 habitantes. Entonces, bueno, pues son municipios muy pequeños, también su administración es muy pequeña, y es la razón por la cual pues, se les van a terminar dando algunas facilidades. El artículo 20 también, bueno, pues nos obliga, dice, los entes públicos deben contar con manuales de contabilidad. Entonces, es obligatorio. Muchas entidades gubernamentales, pues incluso contratan a algún externo que les haga el manual de contabilidad gubernamental. Debe ser por falta de disposición o les sobra algo de recursos por ahí y quieren gastárselo. Como ya se habrán dado cuenta, el manual de contabilidad no es más que tomar los documentos que ya hizo el CONAC, que ya tiene ahí en su página, y bueno, pues irlos pegando y adaptando a lo que hacemos. Es algo, podríamos considerar, relativamente sencillo. La parte laboriosa, la parte que nos va a ayudar a homologar, a unificar la manera de hacer una contabilidad, ya la dejó realizada el CONAC. Mencionaba por aquí algún artículo transitorio, el tercero, y decía que en el año 2010 se deberían emitir los postulados. ¿Por qué son tan importantes los postulados básicos de la contabilidad gubernamental? Porque en función a esos postulados básicos de la contabilidad se van a desarrollar las normas posteriores. Este documento, postulados básicos, fue emitido el 20 de agosto de 2009, junto con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, fueron el primer documento, y toda la normatividad que se emite en fecha posterior está en base a dicho marco conceptual y a estos postulados. De ahí la importancia. Ni se diga, pues, todo el contenido de nuestro manual de contabilidad gubernamental. Las reglas de registro y valoración del patrimonio también van acorde con ese marco conceptual, catálogos de cuentas y manuales de contabilidad. Entonces, este documento, pues como vemos, ya, o esos documentos que tienen ustedes actualmente en el CONAC, ya tienen más de 12 años ahí disponibles. Han tenido modificaciones, algunas muy importantes como las realizadas en el año 2018, y bueno, pues ahí está la información lista para que nosotros la podamos consultar. Todo el tema metodológico tiene su referencia en ese primer documento, marco conceptual, que a su vez tendrá que estar contenido en nuestros manuales. ¿Sí? También el artículo 4 transitorio dice aquí, bueno, pues que la federación, los estados y todos los municipios autónomos, etcétera, bueno, pues tendrían que, en su caso, fracción 2, realizar registros con base acumulativa. Ya nos lo decía antes, que tiene que ser en base al devengado, en apego a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, en libros, diario, mayor, inventarios y balances, que son los que nos enseña la contabilidad que tenemos que registrar. Dice ahí, disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad, a más tardar desde 2011. Entonces, a la fecha, han transcurrido 11 años y tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Creo que no se ve muy bien, pero esta lámina que está actualmente en pantalla, pues son todos los documentos que ha emitido el CONAC.
los que por ahí yo les hice llegar. Primeramente tenemos los aspectos generales que debe cumplir un sistema de contabilidad gubernamental, los fundamentos metodológicos, cómo se va a producir la información de manera automática. Es un sistema único, recordemos. Hay varios documentos, son las fechas en que salió el documento original y luego empezaron a tener algunas reformas. Tenemos un plan de cuentas, un instructivo en cuanto a por qué conceptos cargar y abonar las cuentas. Quienes llevaron contabilidad, y sobre todo si la llevaron hace algunos años, tal vez estudiaron el libro de Elías Lara Flores. Ahí vienen las cuentas, por qué conceptos se carga el caja, por qué conceptos se abona, que es una cuenta de naturaleza deudora, que su saldo representa el efectivo disponible a la fecha de cierre, en efectivo en caja en la empresa, etcétera. Así nos va llevando de la mano este documento. A ver, señorita Lisset Lizárraga, adelante. Bueno, No, tenía la mano levantada Lisset. No sé si no, quiere contador, comentar algo. lo que pasó fue que estaba viendo aquí las funciones de la pantalla y por error levanté la mano, discúlpeme. Ah, no se preocupe. Bueno, entonces teníamos todavía como parte del manual modelos de asiento. Entonces, incluso nos va dando un ejemplo en cuanto a, oye, ¿cómo hago el ajuste de apertura? Ah, pues haces cargos a, si es el contable, cargo a caja, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo, a pasivo, cuentas por pagar, proveedores, impuestos por pagar, patrimonio, el patrimonio aportado, el ahorro de ejercicios anteriores, etcétera. Y luego también cómo hacer el registro de inicio para efectos de aperturar el presupuesto en las cuentas de orden. Cómo hacer el registro de una compra, cómo hacer el registro de la nómina, y nos va diciendo entonces, ejemplificando a qué cuentas cargar y a qué cuentas abonar para casi todos los registros que podríamos tener en una entidad gubernamental. Ahí nosotros pues ya iríamos discriminando qué es lo que vamos a necesitar. Continúan los documentos y tenemos una guía contabilizadora, los formatos de los estados financieros, tanto contables, presupuestales y programáticos. Y bueno, pues ahí vienen listados todos, qué es lo que presentan, qué conceptos se incluyen, si cubre un periodo, si cubre una fecha, e incluso renglones y columnas que deberían contener. Para todos los estados financieros nos lo va detallando uno por uno. Y son los que actualmente presentamos en la cuenta pública. También tiene, bueno, pues, dos documentos muy sencillos. Aquí si nos alcanza el tiempo en una siguiente sesión los estaríamos comentando. Por el que emite el acuerdo, el manual de contabilidad gubernamental para menos de 5,000 habitantes. Y el otro manual para los de menos de 25,000, pero más de 5,000. Entonces, todos los documentos que ahorita aquí acabamos de listar son los que integran lo que se denomina Manual de Contabilidad Gubernamental, que también fue emitido de manera original desde el año, decíamos, 2011.